¿Sabías que existe un ritual ancestral de apenas 7 minutos que ha transformado la economía de miles de personas en todo el mundo? Hoy vas a descubrir el secreto espiritual más poderoso que guardaban los sabios de Israel para atraer abundancia mientras duermes, pero solo quienes permanezcan hasta el final comprenderán por qué este conocimiento ha permanecido oculto durante siglos y cómo puede revolucionar tu situación financiera esta misma noche. Shalom, soy el Rabino Saúl y después de décadas estudiando los textos sagrados y acompañando a familias en su transformación económica, he descubierto algo que cambiará para siempre tu relación con el dinero. Durante los próximos minutos, vamos a desentrañar juntos por qué millones de personas buenas, trabajadoras, honestas, viven atrapadas en un ciclo de escasez que parece no tener fin. ¿Por qué alguien que se levanta cada día antes del amanecer, que trabaja hasta el agotamiento, que sacrifica tiempo con sus hijos, que posterga sus sueños una y otra vez, sigue viendo cómo el dinero se escurre entre sus dedos como arena? La respuesta va a incomodarte, pero es necesaria. Has estado aplicando mal los principios espirituales sobre el dinero. Durante años te han enseñado que la pobreza es virtud, que pedir abundancia es egoísmo, que conformarse con poco es humildad. Te han hecho creer que el dinero corrompe, que los ricos son malvados, que desear prosperidad te aleja de lo sagrado. Estas creencias no solo son incorrectas, según la sabiduría judía milenaria, sino que han construido un muro invisible entre tú y la abundancia que el Creador diseñó para ti. Si realmente quieres cambiar tu situación económica, si estás cansado de vivir con ansiedad financiera, si quieres dejar de ser esclavo del dinero que no tienes, entonces suscríbete a este canal ahora mismo y comparte en los comentarios una palabra que describa tu mayor desafío económico actual. Puede ser deudas, miedo, agotamiento o estancamiento. Al hacerlo, estás dando el primer paso hacia una transformación que comenzará esta misma noche. Permíteme contarte la historia de Elena, una mujer de 38 años que trabajaba 12 horas diarias como contadora en una empresa familiar, ganando apenas 1.200 euros al mes. Tenía 2 hijos pequeños, un marido que había perdido el trabajo 6 meses atrás, y una deuda acumulada de 18.000 euros entre tarjetas de crédito, préstamos personales y dinero que había prestado a su hermana para una emergencia que nunca fue devuelto. Cada noche, Elena se acostaba con una presión en el pecho que la despertaba a las 3 de la madrugada, calculando mentalmente cuánto le quedaba para llegar a fin de mes, preguntándose si algún día podría darles a sus hijos las oportunidades que ella nunca tuvo. Elena había crecido en una familia donde se repetía constantemente que el dinero no da la felicidad, que los ricos explotan a los pobres, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Estas frases, dichas con buena intención por padres que amaban a sus hijos, habían creado en su mente una asociación inconsciente entre el dinero y la culpa, entre la prosperidad y la traición a sus valores. Sin darse cuenta, Elena saboteaba cada oportunidad de crecimiento económico, porque en el fondo de su alma creía que merecer más dinero la convertiría en una mala persona. Cuando Elena llegó a mi consulta, estaba al borde del colapso emocional y financiero. Sus palabras exactas fueron: «Rabino, he trabajado honestamente toda mi vida, he ayudado a mi familia, he sido generosa con quienes lo necesitan, ¿por qué el dinero me huye como si fuera mi enemigo?».
La respuesta que le di esa tarde cambió no solo su perspectiva, sino toda su realidad económica. Le expliqué algo fundamental que quiero que entiendas profundamente. En la tradición judía, la pobreza no es una virtud, es una tragedia. Nuestros sabios enseñan que quien no tiene suficiente para vivir dignamente no puede cumplir completamente con sus obligaciones espirituales. ¿Cómo vas a practicar la tzedaká, la justicia caritativa, si no tienes recursos para compartir? ¿Cómo vas a honrar el Shabbat con una mesa abundante si no puedes comprar comida suficiente para tu familia? ¿Cómo vas a estudiar sabiduría si estás agotado trabajando solo para sobrevivir? El concepto hebreo que transformó la vida de Elena se llama parnasa. Esta palabra no significa simplemente ganarse la vida o tener un trabajo. Parnasa significa sustento divino, la provisión que el Creador diseñó específicamente para que puedas cumplir tu propósito en este mundo. Según nuestros textos sagrados, cada persona tiene derecho no solo a sobrevivir, sino a prosperar lo suficiente para desarrollar su potencial espiritual, intelectual y emocional. La parnasa incluye no solo el dinero necesario para las necesidades básicas, sino también para la educación, la salud, la recreación, la generosidad y el crecimiento personal. Pero aquí viene la parte que puede incomodarte. Si no estás recibiendo tu parnasa completa, el problema no está en el mundo exterior, está en tu relación interior con la abundancia. Los sabios del Talmud explican que el dinero es energía espiritual materializada. Como toda energía, fluye hacia donde encuentra resonancia, receptividad, preparación adecuada. Si en lo profundo de tu ser existe resistencia, culpa, miedo o creencias limitantes sobre el dinero, estás enviando señales contradictorias al universo. Por un lado, pides abundancia, por el otro, la rechazas. Elena descubrió que durante años había estado haciendo exactamente esto. Cada vez que recibía un aumento, se sentía culpable y terminaba prestando el dinero extra a algún familiar. Cada vez que tenía la oportunidad de cobrar más por su trabajo, se escuchaba diciendo frases como «no quiero ser ambiciosa» o «hay gente que lo necesita más que yo». Cada vez que pensaba en cambiar de empleo por uno mejor remunerado, una voz interior le susurraba «¿quién te crees que eres?» o «confórmate con lo que tienes». Estas no eran solo thoughts casuales, eran patrones energéticos profundos que habían convertido su mente en un campo magnético que repelía la prosperidad. Elena estaba literalmente programada para la escasez, y ningún esfuerzo externo podría cambiar su situación hasta que transformara esa programación interna. ¿Te das cuenta de cuántas veces has rechazado inconscientemente oportunidades de prosperidad porque una parte de ti cree que no las mereces? Piensa en este momento. ¿Cuántas veces has dejado pasar una oportunidad de ganar más dinero porque te pareció demasiado buena para ser cierta? ¿Cuántas veces has aceptado salarios menores porque pensaste, al menos tengo trabajo? ¿Cuántas veces has trabajado gratis o por debajo de tu valor porque no querías parecer materialista? La transformación de Elena comenzó la noche que implementó por primera vez el ritual de 7 minutos que estoy a punto de revelarte. Pero antes de explicarte exactamente qué hacer, necesitas comprender por qué este método funciona y por qué ha permanecido oculto durante tanto tiempo. En la Kabbalah, la sabiduría esotérica judía, se enseña que existen momentos específicos donde el alma está más receptiva a la transformación. Uno de estos momentos privilegiados ocurre en los minutos inmediatamente anteriores al sueño. Durante esta transición,
Entre la vigilia y el descanso, tu mente consciente se relaja, las defensas psicológicas disminuyen y tu subconsciente se vuelve extraordinariamente permeable a nuevas programaciones. Los sabios antiguos descubrieron que las últimas impresiones que recibes antes de dormir se multiplican y se integran en tu sistema nervioso durante las horas de descanso. Tu cerebro, durante el sueño, no solo procesa la información del día, sino que reorganiza tus patrones de pensamiento, consolida nuevas creencias y prepara tu energía para el día siguiente. Si aprovechas estos 7 minutos críticos para introducir información específica sobre abundancia, prosperidad y merecimiento, estarás literalmente reprogramando tu subconsciente para atraer riqueza mientras duermes. Pero no cualquier información funciona. Debe ser información que resuene con las frecuencias espirituales correctas, que honre tanto tu naturaleza material como tu esencia divina, que active en ti la receptividad sin despertar resistencias internas. Debe ser información que transforme no solo tu mente, sino tu campo energético completo. El ritual que cambió la vida de Elena se basa en un concepto hebreo fundamental: Shefa. Esta palabra significa flujo divino o abundancia que fluye. Según nuestros textos, el Shefa es la energía original del Creador que se manifiesta en todas las formas de abundancia: salud, amor, sabiduría, prosperidad material, paz interior, propósito claro, relaciones armoniosas. Cuando tu ser está alineado con el Shefa, no tienes que perseguir la abundancia te busca a ti. Elena aprendió que durante años había estado nadando contra la corriente del Shefa. En lugar de posicionarse como receptora natural de abundancia, se había colocado en el papel de víctima de la escasez. En lugar de verse como canal divino para la prosperidad, se había identificado como alguien destinada a sufrir económicamente. En lugar de honrar su derecho espiritual a una vida plena, había aceptado la supervivencia como su máxima aspiración. La primera noche que Elena implementó el ritual, algo extraordinario comenzó a cambiar. No fueron fuegos artificiales o milagros evidentes. Fue algo mucho más poderoso. Empezó a despertarse sin la ansiedad financiera que la había acompañado durante años. Su mente, en lugar de comenzar el día calculando deudas y carencias, empezaba a percibir posibilidades y oportunidades. Su energía, en lugar de estar constantemente drenada por preocupaciones económicas, se volvió disponible para acciones creativas y productivas. En la segunda semana, Elena se escuchó negociando un aumento con una seguridad que nunca había tenido. En lugar de pedirlo desde la necesidad desesperada, lo planteó desde el reconocimiento de su valor profesional. En lugar de justificarse o disculparse por querer ganar más, presentó con claridad los resultados que había generado para la empresa. Para su sorpresa, no solo obtuvo el aumento solicitado, sino que le ofrecieron asumir responsabilidades adicionales con una compensación mucho mayor de la que había imaginado. Pero lo más impactante no fue el incremento en sus ingresos. Lo más transformador fue la desaparición gradual de la culpa, el miedo y la ansiedad que habían dominado su relación con el dinero. Elena comenzó a experimentar algo que describe como paz económica, la sensación profunda de que el dinero era su aliado, no su enemigo, de que merecía abundancia, no solo supervivencia, de que la prosperidad era parte de su camino espiritual, no una desviación de él. En 6 meses, Elena había cancelado completamente sus deudas, había logrado que su hermana le devolviera el préstamo pendiente, había cambiado a un trabajo que valoraba mejor sus habilidades,
Había comenzado un pequeño negocio de asesoría contable desde su casa y había ahorrado suficiente dinero para las vacaciones familiares que había soñado durante años. Pero lo más importante, había transformado su identidad económica de víctima de la escasez a administradora consciente de la abundancia. Notas cómo Elena no cambió las circunstancias externas primero, sino que transformó su mundo interior y las circunstancias se reorganizaron automáticamente. Esta es la diferencia entre los métodos que funcionan temporalmente y los que crean transformaciones permanentes. No se trata de técnicas de manifestación superficiales o pensamiento positivo forzado. Se trata de realinear tu esencia con las leyes espirituales que gobiernan la abundancia. Permíteme compartir contigo otra historia que ilustra este principio desde una perspectiva diferente. David era un hombre de 45 años, dueño de una pequeña carpintería que había heredado de su padre. Durante 15 años había trabajado incansablemente, levantándose a las 5 de la mañana, trabajando hasta las 9 de la noche, aceptando cualquier trabajo que llegara, sin importar lo mal pagado que fuera. Su filosofía era simple: trabajo honesto, precios justos, servicio al cliente. Sonaba noble, pero la realidad era devastadora. David ganaba aproximadamente 800 euros mensuales, una cifra que no había cambiado en 5 años, a pesar de que los costos de materiales, herramientas y vida en general habían aumentado considerablemente. Tenía 3 empleados a quienes pagaba salarios mínimos, porque creía que así podría mantener precios competitivos. Su esposa trabajaba medio tiempo como secretaria para complementar los ingresos familiares. Sus 2 hijos, adolescentes, usaban ropa de segunda mano y habían renunciado a actividades extracurriculares porque la familia no podía costearlas. David vivía en un estado constante de estrés económico, pero se consolaba pensando que estaba siendo humilde y trabajador. Había aprendido de su padre que el dinero no debe ser lo más importante y que hay que conformarse con lo que Dios da. Estas creencias, aunque bien intencionadas, habían creado en él una mentalidad de supervivencia que le impedía ver las oportunidades de crecimiento que lo rodeaban. Cuando David vino a consultarme, estaba considerando cerrar el negocio y buscar empleo como empleado en alguna empresa de construcción. Sus palabras exactas fueron: «Rabino, he trabajado honestamente toda mi vida. He sido justo con mis clientes y empleados. ¿Por qué no puedo prosperar? ¿Será que no estoy destinado a tener más?». Le hice una pregunta que cambió toda su perspectiva. «David, si tus precios fueran el doble de lo que cobras ahora, ¿seguirías ofreciendo el mismo valor a tus clientes?». Su respuesta fue inmediata: «Por supuesto, incluso podría ofrecer mejor calidad porque tendría más recursos para materiales y herramientas». Entonces le pregunté: «¿Por qué no lo haces?». Su respuesta reveló la creencia limitante que había saboteado su prosperidad durante años: «Porque no quiero aprovecharme de la gente». ¿Te das cuenta del autoengaño en esta lógica? David había confundido valor justo con precio bajo. Había asociado prosperidad empresarial con explotación. Había creído que para ser buena persona tenía que sacrificar su bienestar económico. No se daba cuenta de que al mantener precios artificialmente bajos, no solo se perjudicaba a sí mismo, sino que también devaluaba su trabajo, empobrecía a sus empleados y enviaba al mercado el mensaje de que la carpintería artesanal no tenía valor real. Le expliqué un concepto hebreo que transformó completamente
su enfoque empresarial, tzedek, que significa justicia o rectitud. En el contexto económico, tzedek no significa cobrar poco para ser bueno con los clientes. Significa cobrar lo justo por el valor real que creates. Significa reconocer que tu trabajo, tu experiencia, tu tiempo tienen un valor específico y que subestimar ese valor es una injusticia tanto contigo mismo como con tu familia, tus empleados e incluso tus clientes. Los sabios del Talmud enseñan que cuando un artesano no cobra lo suficiente por su trabajo, está cometiendo una injusticia espiritual. Primero, se está faltando el respeto a sí mismo al no reconocer el valor de su talento y esfuerzo. Segundo, está privando a su familia de los recursos que merecen para una vida digna. Tercero, está distorsionando el mercado al ofrecer precios que no reflejan los costos reales de un trabajo de calidad. Cuarto, está limitando su capacidad de mejorar sus servicios porque no tiene recursos suficientes para invertir en mejores herramientas, materiales o formación. David resistió inicialmente esta perspectiva. Como muchas personas buenas, había confundido autosacrificio con virtud y pobreza con humildad. Le tomó varias sesiones comprender que mantener su negocio en la escasez no lo convertía en una persona más espiritual, sino en alguien que no estaba cumpliendo su responsabilidad de ser un administrador eficiente de los talentos que había recibido. Le enseñé el concepto de tikkun, que significa reparación o corrección. En la Cábala, cada persona tiene la responsabilidad de hacer tikkun en su área de influencia. Para David, esto significaba corregir la distorsión económica que había creado en su negocio. Significaba alinear sus precios con el valor real de su trabajo. Significaba transformar su carpintería de un lugar de supervivencia a un ejemplo de prosperidad justa y abundancia compartida. La transformación comenzó cuando David implementó el ritual de 7 minutos, pero en su caso, adaptamos el enfoque específicamente para empresarios y trabajadores independientes. En lugar de enfocarse solo en recibir abundancia, se enfocaría también en ser un canal consciente de prosperidad para otros. En lugar de solo pedir más ingresos, visualizaría creando valor auténtico y siendo recompensado justamente por ese valor. La primera semana después de comenzar el ritual, David experimentó algo inesperado. En lugar de la ansiedad constante que sentía cada mañana al pensar en las facturas por pagar y los pedidos pendientes, comenzó a despertarse con claridad mental sobre acciones específicas que podía tomar para mejorar su negocio. Ideas que antes parecían imposibles o riesgosas, ahora las veía como oportunidades naturales de crecimiento. En la segunda semana, David tomó la decisión que había estado postergando durante meses. Aumentó sus precios un 30%. Para su sorpresa, no perdió clientes. De hecho, los clientes que realmente valoraban la calidad de su trabajo no solo aceptaron los nuevos precios, sino que algunos comentaron que se habían preguntado por qué cobraba tan poco. Los únicos clientes que se quejaron fueron aquellos que nunca habían valorado realmente su trabajo y solo buscaban la opción más barata disponible. En el tercer mes, David contrató a un cuarto empleado, pero esta vez con un salario significativamente mejor. Su lógica fue simple. Empleados bien compensados producen mejor trabajo, tienen más lealtad hacia la empresa y contribuyen a crear un ambiente laboral positivo. Esto, a su vez, mejora la calidad del producto final y justifica precios más altos. En el sexto mes, David había transformado completamente su negocio y su vida económica. Sus ingresos mensuales habían pasado de 800 euros a casi 3.000 euros.
Había pagado todas las deudas acumuladas durante años de supervivencia económica. Había invertido en herramientas profesionales que mejoraron tanto la calidad como la eficiencia de su trabajo. Había comenzado a ahorrar para la educación universitaria de sus hijos. Su esposa pudo dejar el trabajo de medio tiempo para enfocarse en un proyecto personal que había postergado durante años. Pero lo más significativo no fueron los números. Lo más transformador fue el cambio en la identidad profesional de David. Ya no se veía como alguien que sobrevivía haciendo carpintería, sino como un artesano profesional que creaba valor auténtico y merecía abundancia por su trabajo. Ya no se disculpaba por cobrar precios justos, sino que los presentaba con orgullo porque reflejaban la calidad y dedicación de su servicio. ¿Puedes ver el patrón común en las historias de Elena y David? Ambos habían estado saboteando inconscientemente su prosperidad a través de creencias erróneas sobre el dinero, el valor y el merecimiento. Ambos creían estar siendo virtuosos al mantenerse en la escasez, cuando en realidad estaban violando principios espirituales fundamentales sobre la administración consciente de talentos y recursos. Ambos transformaron su realidad exterior cambiando primero su programación interior. Ahora quiero explicarte exactamente cómo funciona el ritual de 7 minutos que cambió sus vidas. Pero antes necesitas comprender los principios espirituales que lo sustentan. Sin esta comprensión, podrías hacer los movimientos correctos sin activar la transformación real. El primer principio se llama Kavana, que significa intención dirigida o conciencia enfocada. En la tradición judía, Kavana es la diferencia entre realizar una acción mecánicamente y realizarla como un acto espiritual consciente. Cuando aplicamos Kavaná a la abundancia, no estamos simplemente pensando en dinero o repitiendo afirmaciones positivas. Estamos alineando conscientemente nuestra energía interior con las leyes espirituales que gobiernan la prosperidad. El segundo principio es emuná, que usualmente se traduce como fe, pero su significado es mucho más profundo. Emuná es la certeza interior que trasciende la evidencia externa. No es creer que algo va a suceder a pesar de las circunstancias actuales. Es saber que algo ya es real en el nivel espiritual, independientemente de cómo se vea en el nivel físico. Cuando desarrollas emuná hacia tu prosperidad, no esperas que el dinero llegue, sabes que ya está en camino. El tercer principio es hishtadlut, que significa esfuerzo apropiado o acción alineada. La sabiduría judía enseña que no basta con tener fe y intención correctas. También debemos tomar acciones en el mundo físico que sean consistentes con lo que estamos creando espiritualmente. Hishtadlut no es trabajar desesperadamente o forzar resultados. Es actuar desde la certeza interior, tomando decisiones que honren tu nuevo nivel de merecimiento. El ritual de 7 minutos integra estos 3 principios en una práctica específica que puedes hacer cada noche antes de dormir. No requiere experiencia previa, objetos especiales o conocimientos esotéricos complejos. Solo requiere tu disposición a transformar la relación más importante de tu vida, la relación contigo mismo, como merecedor de abundancia. En unos minutos te voy a revelar exactamente qué hacer durante esos 7 minutos. Pero antes, quiero que reflexiones sobre algo crucial. ¿Cuántas horas de tu vida has dedicado a preocuparte por el dinero? ¿Cuántas noches has perdido el sueño calculando deudas, comparando precios, posponiendo decisiones por falta de recursos? ¿Cuánta energía mental y emocional has invertido en la ansiedad financiera? Probablemente cientos,
tal vez miles de horas. Ahora imagina que pudieras recuperar toda esa energía y redirigirla hacia la creación consciente de prosperidad. Imagina que en lugar de desperdiciar tu poder mental en preocupaciones que no resuelven nada, pudieras utilizarlo para programar tu subconsciente hacia la abundancia. Imagina que esos 7 minutos diarios pudieran generar más transformación económica real que años de estrés y ansiedad financiera. Esto no es fantasía, es exactamente lo que sucedió con Carmen, una mujer de 52 años que había trabajado durante 25 años como enfermera en un hospital público. Carmen ganaba 1.400 euros mensuales, una cantidad que, aunque no era terrible, apenas cubría sus gastos básicos después de dividirse entre el alquiler de su apartamento, la comida, los servicios, el transporte y los medicamentos para su madre anciana que vivía con ella. Carmen había aceptado que su situación era normal para alguien de su edad y profesión. Había interiorizado la creencia de que las enfermeras no trabajamos por dinero, trabajamos por vocación, y que era casi inmoral querer ganar más en una profesión dedicada al cuidado de otros. Durante años, había rechazado oportunidades de especializarse, de trabajar en clínicas privadas o de ofrecer servicios de enfermería a domicilio, porque le parecía que esas opciones comercializaban su vocación de servicio. La crisis llegó cuando a su madre le diagnosticaron una enfermedad que requería tratamientos no cubiertos por el sistema público de salud. Carmen se enfrentó a una realidad devastadora. No tenía ahorros suficientes para costear el tratamiento. No calificaba para préstamos bancarios debido a sus ingresos limitados, y la única opción era vender las pocas pertenencias de valor que tenía o resignarse a que su madre no recibiera la atención médica óptima. Esa noche, Carmen se sentó en su cama y lloró de impotencia. No por primera vez, sino por primera vez con una claridad dolorosa sobre las consecuencias reales de haber mantenido durante décadas una mentalidad de escasez justificada por noble que sonara. Se dio cuenta de que su humildad financiera no había protegido su integridad moral, sino que había limitado su capacidad de cuidar adecuadamente a la persona que más amaba en el mundo. Cuando Carmen llegó a mi consulta, estaba en un estado emocional muy complejo. Por un lado, sentía culpa por ser materialista, al preocuparse tanto por el dinero. Por el otro, sentía rabia hacia sí misma por haber sido tan ingenua económicamente. Sus palabras exactas fueron: Rabino, siempre creí que si era buena persona y trabajaba honestamente, las cosas se resolverían solas. ¿Cómo pude estar tan equivocada? Le expliqué que no había estado equivocada en su deseo de ser buena persona o en su dedicación al trabajo honesto. Su error había sido creer que la bondad y la prosperidad eran incompatibles, que la vocación de servicio requería sacrificio económico, que cuidar a otros significaba no cuidarse a sí misma. Le enseñé un concepto hebreo que revolucionó su perspectiva: Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh se refiere al principio de preservar la vida, que en la ley judía es tan importante que anula casi cualquier otra consideración. Pero Pikuach Nefesh no se aplica solo a situaciones de vida o muerte evidentes. Se aplica también a la responsabilidad de mantener la salud física, emocional y espiritual propia y de quienes dependen de nosotros. Desde esta perspectiva, la capacidad económica de Carmen no era un lujo o una ambición material, era una herramienta esencial para cumplir su obligación de Pikuach Nefesh hacia su madre. Le mostré que durante años había estado violando este principio sagrado al limitar voluntariamente
su capacidad económica. Al rechazar oportunidades de ganar más dinero por considerarlas impuras, había reducido su poder de cuidar a su madre cuando más lo necesitara. Al confundir pobreza con virtud, había puesto en riesgo la salud de la persona que era su responsabilidad proteger. Esta revelación fue simultáneamente dolorosa y liberadora para Carmen. Dolorosa porque le mostró las consecuencias reales de creencias que había considerado nobles. Liberadora porque le dio permiso espiritual para perseguir prosperidad como parte de su camino sagrado, no como una desviación de él. Carmen comenzó el ritual de 7 minutos en un estado mental muy diferente al de Elena o David. Ellos habían comenzado desde la frustración y el cansancio. Carmen comenzó desde la urgencia amorosa. Necesitaba transformar su realidad económica no por capricho personal, sino para cumplir una obligación sagrada de cuidado. Esta diferencia en la motivación aceleró dramáticamente su proceso de transformación. En la primera semana, Carmen experimentó lo que describe como despertar del trance de la supervivencia. Por primera vez en años, comenzó a ver su profesión no como un trabajo que tenía que hacer, sino como un conjunto valioso de habilidades que podía monetizar de múltiples maneras. Comenzó a notar oportunidades que siempre habían estado ahí, pero que su mente, programada para la escasez, había filtrado automáticamente. En la segunda semana, Carmen tomó una decisión que había estado postergando durante años. Se inscribió en un curso de especialización en cuidados geriátricos que costaba 600 euros. Esta cifra representaba casi la mitad de su salario mensual, pero en lugar de verla como un gasto imposible, la vio como una inversión en su capacidad futura de generar ingresos. Pidió un préstamo pequeño para cubrirla, algo que nunca había hecho, excepto para emergencias. En el tercer mes, Carmen había terminado la especialización y comenzó a ofrecer servicios de enfermería geriátrica a domicilio durante sus días libres. Su tarifa por hora era 3 veces mayor que su salario promedio en el hospital. Para su sorpresa, no solo había demanda para estos servicios, sino que los clientes valoraban enormemente la combinación de experiencia hospitalaria y especialización geriátrica que ella ofrecía. En el cuarto mes, Carmen había generado ingresos adicionales suficientes para costear la mitad del tratamiento de su madre. Pero más importante aún, había comprobado que podía crear valor económico real fuera del sistema laboral tradicional. Esta comprensión cambió fundamentalmente su relación con el dinero. Ya no era algo escaso que dependía de la benevolencia de un empleador, sino algo que podía generar conscientemente, ofreciendo valor auténtico al mundo. En el sexto mes, Carmen había tomado la decisión más audaz de su vida profesional: solicitar una reducción a tiempo parcial en el hospital para dedicar más horas a su práctica privada. Los números eran claros. Trabajando menos horas como empleada y más horas como emprendedora, podía ganar casi el doble de dinero mientras tenía más flexibilidad para cuidar a su madre. Un año después, Carmen había no solo costeado completamente el tratamiento de su madre, sino que había ahorrado dinero suficiente para comprar un pequeño apartamento cerca del hospital, donde estableció un consultorio formal de enfermería geriátrica. Sus ingresos mensuales habían pasado de 1.400 euros a más de 3.500 euros. Pero el cambio más profundo no era numérico. Carmen había transformado su identidad de empleada que sobrevive a profesional que crea valor. Había integrado su vocación de servicio
con su necesidad legítima de prosperidad. Había comprendido que cuidar económicamente de sí misma no la convertía en menos espiritual, sino en más efectiva para cumplir su propósito en el mundo. Notas cómo en cada una de estas historias la transformación económica externa fue precedida por una transformación de identidad interna. Elena pasó de víctima de la escasez a administradora de la abundancia. David pasó de superviviente a artesano próspero. Carmen pasó de empleada limitada a profesional empoderada. En cada caso, el ritual de 7 minutos no solo cambió sus circunstancias, sino que cambió quiénes eran en relación al dinero. Ahora es momento de que descubras exactamente cómo hacer esta transformación en tu propia vida. Pero antes de revelarte el ritual específico, necesito que compartas este video con alguien en tu círculo cercano que sabes está luchando económicamente. Puede ser un familiar que siempre se queja de falta de dinero, un amigo que trabaja demasiadas horas por muy poco, un conocido que tiene un negocio estancado, o simplemente alguien que merece conocer estos principios espirituales de abundancia. Al compartirlo, no solo estarás ayudando a esa persona, sino que estarás activando en ti mismo la energía de generosidad que atrae abundancia. El ritual de 7 minutos se estructura en 3 fases de aproximadamente 2 minutos y 20 segundos cada una, con un período de transición de 30 segundos entre cada fase. Esta distribución del tiempo no es arbitraria, está diseñada para llevar tu mente a través de los estados de conciencia específicos que necesitas activar para reprogramar tu relación con la abundancia. Fase 1. Limpieza energética. Primeros 2 minutos 20 segundos. Esta fase se llama en hebreo tahara, que significa purificación. El objetivo es limpiar tu campo energético de todas las impresiones negativas sobre dinero, escasez y limitación que has acumulado durante el día. Sin esta limpieza, cualquier programación positiva que intentes instalar se mezclará con las frecuencias de escasez ya existentes, reduciendo dramáticamente la efectividad del ritual. Comenzarás acostándote en tu cama, en la posición que usualmente utilizas para dormir. Cierra los ojos y respira profundamente 3 veces. En la cuarta respiración, comenzarás a revisar mentalmente las situaciones relacionadas con dinero que experimentaste durante el día. Pero no las revisar con ansiedad o preocupación. Las revisarás como si fueras un observador neutral que está documentando eventos sin apegarse emocionalmente a ellos. Si durante el día te preocupaste por una factura, observa esa preocupación sin sentirla nuevamente. Si comparaste precios y sentiste frustración por no poder comprar algo que querías, observa esa frustración como si estuvieras viendo a otra persona experimentarla. Si tuviste pensamientos como no me alcanza, está muy caro, no tengo dinero para eso, simplemente nota que esos pensamientos aparecieron, pero no les des nueva energía emocional. Mientras haces esta revisión, imagina que cada pensamiento, emoción o experiencia relacionada con escasez es como humo que sale de tu cuerpo con cada exhalación. Visualiza este humo saliendo por tu boca, disolviéndose en el aire y siendo neutralizado por una luz dorada que rodea tu cama. Con cada exhalación te estás liberando de la programación de escasez del día. Con cada inhalación estás creando espacio interno para nueva información sobre abundancia. Continúa este proceso hasta que sientas que tu mente está clara y neutral. No debe haber ansiedad residual. No debe haber emociones intensas sobre dinero. No debe haber pensamientos repetitivos sobre carencias o limitaciones. Debe haber una sensación de espacio interior limpio
como cuando terminas de limpiar profundamente una habitación y puedes respirar el aire fresco. Período de transición. 30 segundos. Mantén la respiración profunda y tranquila. Permite que tu cuerpo se relaje completamente. Siente como si estuvieras flotando en un estado de paz absoluta, sin pasado ni futuro, simplemente presente en el momento actual. Tu mente debe estar como un lago en calma, sin ondas en la superficie, reflejando perfectamente el cielo. Fase 2. Instalación de abundancia. Segundos, 2 minutos, 20 segundos. Esta fase se llama Yetzira, que significa formación o creación. El objetivo es instalar en tu subconsciente información específica sobre tu nueva identidad como persona abundante, próspera y merecedora de riqueza. Esta no es visualización fantasiosa o pensamiento positivo superficial. Es programación precisa de tu sistema nervioso para reconocer, atraer y recibir prosperidad. Comenzarás repitiendo en silencio, con profunda convicción, la siguiente declaración en hebreo y en español. Ani Sakail Shefa, merezco abundancia. Repetirás esta frase 7 veces, sintiendo cómo cada repetición se graba más profundamente en tu subconsciente. No la digas mecánicamente. Siéntela como una verdad que está recordando, no como algo nuevo que está aprendiendo. Después de las 7 repeticiones, comenzarás a construir mentalmente una imagen muy específica de tu nuevo yo próspero. Pero esta imagen debe ser realista y cercana a tu situación actual, no una fantasía imposible. Si actualmente ganas 1,000 euros mensuales, imagínate ganando 2,000, no 20,000. Si actualmente tienes deudas, imagínate liberándote de ellas gradualmente, no volviéndote millonario de la noche a la mañana. Visualízate despertando mañana con una actitud completamente diferente hacia el dinero. En lugar de ansiedad, sientes confianza. En lugar de escasez, percibes posibilidades. En lugar de víctima de las circunstancias, te ves como creador consciente de tu realidad económica. Imagínate tomando decisiones financieras desde esta nueva identidad, negociando salarios con seguridad, estableciendo precios justos para tu trabajo, gastando conscientemente pero sin culpa, ahorrando desde la abundancia en lugar de la privación. Continúa construyendo esta imagen hasta que se sienta real y natural. Tu subconsciente debe aceptar esta nueva versión de ti como verdadera, no como algo que esperas llegar a ser en el futuro, sino como algo que ya eres en esencia y que se está manifestando gradualmente en tu realidad física. Segundo, período de transición. 30 segundos. Respira suavemente y permite que la imagen de tu nuevo yo próspero se integre completamente en tu sistema nervioso. Siente cómo esta nueva identidad se vuelve parte de ti, como si hubiera estado ahí siempre y apenas la estuvieras recordando. Fase 3. Sellado energético. Últimos 2 minutos 20 segundos. Esta fase se llama Berajá, que significa bendición. El objetivo es sellar toda la programación anterior con gratitud profunda y conexión con la fuente infinita de abundancia. Sin este sellado, la información puede dispersarse durante la noche en lugar de integrarse permanentemente. Comenzarás sintiendo gratitud profunda por 3 cosas específicas relacionadas con abundancia que ya tienes en tu vida actual. Pueden ser cosas simples: tener un techo sobre tu cabeza, tener comida en tu refrigerador, tener habilidades que te permiten generar ingresos. Pero debes sentir esta gratitud desde el reconocimiento de que estas cosas son manifestaciones de abundancia divina, no como conformismo con poco. Después de sentir gratitud por lo que ya tienes, expresarás gratitud por la abundancia que está en camino hacia ti.
no como esperanza de que algo bueno pueda suceder, sino como reconocimiento de que el proceso de transformación ya comenzó en niveles invisibles. Dirás mentalmente: gracias por la prosperidad que fluye hacia mí ahora. Gracias por las oportunidades que se están alineando. Gracias por la sabiduría para reconocer y tomar las acciones correctas. Finalmente, conectarás conscientemente con el concepto de Ein Sof, el infinito sin límites, que es la fuente de toda abundancia. Imagina que tu ser individual es como una gota de agua que se reconoce como parte del océano infinito. Desde esta perspectiva, la escasez es imposible porque eres parte de la abundancia ilimitada del universo. La pobreza es temporal porque tu naturaleza esencial es riqueza. Las limitaciones son ilusorias porque tu fuente es infinita. Mantén esta conexión hasta que sientas una paz profunda y una certeza inquebrantable de que tu transformación económica no solo es posible, sino inevitable. Debe haber una sensación de ya está hecho, en lugar de espero que suceda. Con esta certeza, permitirás que el sueño te lleve naturalmente, sabiendo que tu subconsciente trabajará durante la noche para manifestar en el mundo físico la abundancia que acabas de programar en el mundo espiritual. Pero hay algo más que necesitas saber para que este ritual funcione a su máximo potencial. La mayoría de las personas hacen el error de pensar que la transformación espiritual puede suceder sin cambios en el comportamiento físico. Realizan el ritual perfectamente, sienten la conexión con la abundancia, experimentan momentos de certeza y paz, pero continúan actuando en el mundo exterior desde los mismos patrones de escasez que habían desarrollado durante años. Esto es como plantar una semilla perfecta en tierra fértil, pero después negarle el agua y la luz solar que necesita para crecer. El ritual de 7 minutos crea las condiciones internas para la prosperidad, pero debes complementarlo con acciones externas que honren tu nueva programación interior. Por eso quiero compartir contigo las 7 prácticas diurnas que debes implementar para acelerar la manifestación de tu abundancia. Estas no son tareas adicionales que agregan estrés a tu rutina. Son ajustes pequeños pero profundos en cómo manejas tu energía, tiempo y recursos durante el día. Primera práctica: revisión matutina de precios cada mañana. Durante los primeros 10 minutos después de despertarte, revisarás conscientemente el valor que cobras por tu trabajo, productos o servicios. Si eres empleado, evaluarás si tu salario refleja realmente el valor que generates para tu empleador. Si eres emprendedor, revisarás si tus precios están alineados con la calidad y beneficios que ofreces. Si estás desempleado, evaluarás qué valor específico puedes ofrecer al mercado laboral. Esta revisión no debe generar ansiedad o desesperación. Debe ser un análisis objetivo y amoroso, como si fueras un consultor externo evaluando la situación de un cliente querido. La pregunta central es: ¿estoy recibiendo compensación justa por el valor que aporto? Si la respuesta es no, no te castigues por haber aceptado menos en el pasado. Simplemente reconoce que es momento de hacer ajustes. Elena descubrió durante estas revisiones matutinas que había estado cobrando 20% menos que el promedio del mercado para su posición. David se dio cuenta de que sus precios eran la mitad de lo que cobraban carpinteros con menos experiencia que él. Carmen reconoció que sus habilidades tenían un valor de mercado mucho mayor del que había imaginado. En cada caso, la simple práctica de revisar conscientemente su valor los preparó mentalmente para las acciones necesarias para aumentarlo. Segunda práctica:
límites energéticos con dinero. Durante el día, establecerás límites claros sobre cuánta energía mental y emocional permites que absorban las preocupaciones económicas. Es natural que surjan pensamientos sobre dinero, facturas, gastos o ingresos. Pero en lugar de permitir que estos pensamientos dominen tu mente y drenar tu energía, establecerás periodos específicos para lidiar con ellos. Por ejemplo, puedes designar 30 minutos cada tarde para revisar cuentas, planificar gastos o buscar oportunidades de ingresos adicionales. Pero fuera de ese tiempo designado, cada vez que aparezca un pensamiento de preocupación financiera, lo reconocerás conscientemente y lo pospondrás para el periodo designado. Esto no es negación o evasión, es gestión inteligente de tu energía mental. La mayoría de las personas pierden horas diarias en preocupaciones financieras improductivas que no resuelven nada, pero drenan enormes cantidades de energía mental. Esa energía, canalizada conscientemente hacia acciones productivas, puede generar resultados económicos reales. David descubrió que cuando dejó de preocuparse constantemente por el dinero y canalizó esa energía hacia mejoras en su negocio, su productividad y creatividad se multiplicaron. Tercera práctica: inversiones microdiarias en ti mismo. Cada día invertirás algo de tiempo, dinero o energía en mejorar tu capacidad de generar abundancia. No tiene que ser grande o costoso. Puede ser leer un artículo sobre tu industria, practicar una habilidad relevante para tu trabajo, establecer una conexión profesional, aprender algo nuevo que agregue valor a tu perfil o simplemente organizar mejor tu espacio de trabajo. La clave es la consistencia, no la magnitud. 5 minutos diarios de inversión en ti mismo se acumulan en más de 30 horas anuales de desarrollo personal. 10 euros mensuales en formación se convierten en una biblioteca significativa de conocimientos especializados. Una conversación semanal con alguien de tu industria se convierte en una red profesional sólida. Carmen implementó esta práctica leyendo durante 15 minutos cada día sobre avances en cuidados geriátricos. En 6 meses se había convertido en una de las enfermeras mejor informadas de su hospital sobre ese tema específico, lo cual la posicionó naturalmente para el ascenso y la especialización que transformaron sus ingresos. Cuarta práctica: eliminación de filtraciones de abundancia. Identificarás y eliminarás gradualmente los hábitos, relaciones o compromisos que drenan tu energía financiera sin aportar valor real a tu vida. Esto puede incluir suscripciones que no usas, compromisos sociales que no disfrutas, pero que te cuestan dinero, préstamos informales a personas que nunca te devuelven el dinero, trabajo adicional mal pagado que justificas como al menos es algo, o gastos impulsivos que satisfacen emociones momentáneas, pero no necesidades reales. No se trata de volverse tacaño o antisocial. Se trata de honrar tu energía financiera dirigiéndola conscientemente hacia cosas que realmente agregan valor a tu vida. Elena descubrió que estaba gastando casi 200 euros mensuales en comidas fuera de casa que no disfrutaba particularmente, pero que compraba por conveniencia o presión social. Al eliminar esta filtración y cocinar conscientemente en casa, no solo ahorró dinero, sino que mejoró su salud y descubrió un nuevo pasatiempo que disfrutaba. Quinta práctica: práctica de abundancia compartida. Cada día encontrarás una manera pequeña pero consciente de compartir abundancia con alguien más. Esto no significa dar dinero que no tienes o hacer caridad que comprometa tu estabilidad financiera. Significa
practicar la energía de generosidad de maneras que estén alineadas con tus recursos actuales. Puede ser compartir información valiosa con un colega, recomendar a alguien para una oportunidad laboral, enseñar una habilidad que dominas, ofrecer apoyo emocional a alguien que está luchando económicamente o simplemente expresar gratitud genuina por los servicios que recibes. La clave es salir de la mentalidad de escasez que dice, no tengo suficiente para mí, menos para compartir, y entrar en la mentalidad de abundancia que dice, siempre tengo algo valioso que ofrecer. David implementó esta práctica enseñando técnicas básicas de carpintería a jóvenes de su comunidad durante los fines de semana. No cobraba por estas lecciones, pero la práctica de compartir su conocimiento lo conectó con la abundancia que ya tenía y atrajo oportunidades que no había anticipado. Uno de los jóvenes resultó ser hijo de un constructor que se convirtió en uno de sus clientes más importantes. Sexta práctica. Momento de Shabbat financiero. Una vez por semana, durante al menos 2 horas, implementarás un Shabbat financiero. Un periodo donde no piensas, hablas o actúas relacionado con dinero, trabajo o preocupaciones económicas. Durante este tiempo, te enfocarás completamente en cosas que nutren tu alma. Pasar tiempo en la naturaleza, conectar profundamente con seres queridos, leer algo inspiracional, escuchar música que amas, o simplemente estar en silencio y gratitud. Este no es tiempo perdido o lujo que no puedes permitirte. Es mantenimiento esencial de tu energía espiritual que, paradójicamente, mejora tu capacidad de crear prosperidad material. Cuando tu alma está nutrida, tu mente funciona más claramente, tu energía es más alta, tu creatividad fluye más libremente y tus decisiones están más alineadas con tu bienestar a largo plazo. Carmen descubrió que después de implementar el Shabbat financiero, los lunes llegaba a trabajar con una claridad mental y una energía emocional que sus colegas notaron inmediatamente. Esta diferencia en su presencia profesional contribuyó significativamente a las oportunidades de crecimiento que se materializaron en los meses siguientes. Séptima práctica. Declaración de cierre diaria. Cada noche, antes de comenzar el ritual de 7 minutos, harás una declaración breve pero poderosa sobre el día que terminó y el día que comenzará. Esta declaración debe reconocer cualquier progreso, sin importar cuán pequeño haya sido hacia tu abundancia. Debe liberar cualquier error o decisión subóptima sin autojuicio destructivo. Y debe establecer una intención clara para el día siguiente. Un ejemplo podría ser, hoy honré mi valor al negociar mejor precio por mi trabajo. Perdono mi ansiedad sobre la factura pendiente porque ahora sé que las soluciones están en camino. Mañana actuaré desde mi nueva identidad próspera en todas mis decisiones. Estas declaraciones no son afirmaciones vacías. Son reconocimientos honestos de tu progreso y direcciones conscientes para tu evolución continua. Ahora, aquí viene la parte más importante de todo lo que hemos conversado. La efectividad de este sistema no depende de tu circunstancia actual, tu nivel educativo, tu edad, tu género o tu historial financiero previo. Depende únicamente de tu disposición a cambiar la historia que te has contado sobre ti mismo y el dinero. Elena comenzó siendo empleada con deudas y terminó siendo administradora próspera con ahorros. David comenzó siendo artesano superviviente y terminó siendo empresario exitoso. Carmen comenzó siendo enfermera limitada y terminó siendo profesional, empoderada. Pero la transformación más profunda en cada caso no fue externa, fue interna. Cambiaron quiénes eran en relación al dinero
Y el dinero respondió cambiando cómo se relacionaba con ellos. Estás empezando a comprender que tu situación económica actual no es un accidente o una mala suerte, sino el resultado directo de creencias, patrones y hábitos específicos que puedes cambiar. ¿Te das cuenta de que cada día que continúas operando desde la mentalidad de escasez, estás reforzando las mismas condiciones que han creado tu situación actual? Puedes ver que el dinero que tanto necesitas ya está disponible en el universo, pero no puede llegar a ti mientras mantengas las frecuencias energéticas que lo repelen. Permíteme compartir contigo una historia final que ilustra el poder transformador de alinear completamente tu ser interior con la abundancia exterior. Se trata de Roberto, un hombre de 35 años que había trabajado durante 10 años como mecánico automotriz en un taller que no era suyo. Roberto era extraordinariamente hábil en su trabajo, capaz de diagnosticar y reparar problemas que otros mecánicos no podían resolver, pero ganaba apenas 1.000 euros mensuales, porque nunca había negociado un aumento o considerado alternativas laborales. Roberto vivía en un departamento pequeño con su esposa y su hijo de 8 años. Su esposa trabajaba medio tiempo en una tienda para complementar los ingresos familiares. Tenían un auto viejo que Roberto mantenía funcionando con su experiencia mecánica, pero que requería reparaciones constantes. No tenían ahorros, no tenían seguro médico privado y cada mes era una lucha para cubrir todos los gastos básicos. Pero lo más significativo sobre Roberto no era su situación económica externa, sino su actitud mental hacia esa situación. A diferencia de Elena, David y Carmen, Roberto no sentía frustración o ansiedad por su condición financiera. Había desarrollado lo que él llamaba contentamiento estoico. Había aceptado que su vida era así y que intentar cambiarla era vanidad o ambición inapropiada. Roberto había crecido en una familia donde su padre también había sido mecánico toda su vida, donde su abuelo había sido obrero de fábrica, donde las generaciones anteriores habían vivido con ingresos limitados y lo habían considerado normal. Para Roberto, aspirar a más dinero parecía una traición a sus raíces familiares, una forma de decir que la vida de sus ancestros había sido insuficiente. Esta humildad económica sonaba noble en la superficie, pero estaba creando consecuencias devastadoras que Roberto no había anticipado. Su hijo había comenzado a sentir vergüenza porque no podía participar en actividades escolares que costaban dinero. Su esposa había desarrollado depresión relacionada con el estrés financiero constante. Roberto mismo había comenzado a experimentar dolores de espalda y fatiga crónica que atribuía al trabajo físico, pero que en realidad eran síntomas de la tensión emocional de vivir constantemente al límite económico. La crisis llegó cuando el hijo de Roberto necesitó tratamiento ortodóntico que costaría 2.500 euros. El dentista explicó que sin este tratamiento, el niño podría tener problemas de mandíbula y autoestima que afectarían toda su vida. Roberto y su esposa se enfrentaron a una realidad dolorosa. No tenían el dinero, no calificaban para financiamiento, y las únicas opciones eran pedir prestado a familiares, que tampoco tenían recursos extras, o resignarse a que su hijo no recibiera el tratamiento necesario. Esa noche, Roberto tuvo una crisis existencial profunda. Por primera vez en su vida adulta, cuestionó si su contentamiento había sido realmente virtud o si había sido una forma sofisticada de cobardía. Se preguntó si al evitar ambiciones económicas materialistas había estado evitando también su responsabilidad como padre de proporcionarle a su hijo
las mejores oportunidades posibles. Cuando Roberto vino a consultarme, estaba en un estado de confusión filosófica intensa. Sus palabras exactas fueron: Rabino, siempre pensé que aspirar a más dinero era egoísta, pero ahora veo que no tener suficiente dinero también está afectando a mi familia. ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad correcta? Le expliqué un concepto hebreo que cambió completamente su perspectiva: Hidur Mitzvah. Este término se refiere al principio de embellecer o mejorar el cumplimiento de una obligación espiritual. En otras palabras, no basta con cumplir el mínimo requerimiento de una responsabilidad sagrada. Debemos esforzarnos por cumplirla de la manera más completa y hermosa posible. Desde esta perspectiva, la responsabilidad de Roberto como padre no era simplemente mantener vivo a su hijo, era proporcionarle las mejores oportunidades posibles para desarrollar su potencial físico, intelectual, emocional y espiritual. Esto requería no solo amor y tiempo, sino también recursos económicos suficientes para acceso a educación, salud, experiencias enriquecedoras y ejemplos de lo que es posible lograr con esfuerzo dirigido inteligentemente. Le mostré que, al limitar conscientemente su capacidad económica, Roberto no estaba siendo humilde. Estaba siendo irresponsable con el talento que había recibido y con las obligaciones que había asumido al convertirse en padre. Su habilidad mecánica excepcional no era solo para su propio sustento, sino una herramienta que debía desarrollar y monetizar óptimamente para cumplir con Hidur Mitzvah hacia su familia. Esta revelación fue simultáneamente liberadora y desafiante para Roberto. Liberadora, porque le dio permiso espiritual para perseguir prosperidad como parte de su camino sagrado. Desafiante, porque requería que abandonara la identidad cómoda de trabajador humilde y asumiera la responsabilidad más compleja de proveedor estratégico. Roberto comenzó el ritual de 7 minutos con una motivación muy específica: transformar su relación con el dinero no por ambición personal, sino para cumplir más completamente con sus obligaciones como padre. Esta claridad de propósito aceleró significativamente su proceso de cambio. En la primera semana, Roberto comenzó a ver su experiencia mecánica no como un trabajo que tenía que hacer, sino como un conjunto valioso de habilidades que podía monetizar estratégicamente. Por primera vez, comenzó a calcular cuánto dinero generaba para el taller con su trabajo y cuánto de eso recibía como salario. La discrepancia era impactante. Estaba generando valor por aproximadamente 4.000 euros mensuales, pero recibía solo 1.000. En la segunda semana, Roberto tomó una decisión que había estado evitando durante años. Tuvo una conversación seria con el dueño del taller sobre aumentar su salario, pero en lugar de pedirlo desde la necesidad desesperada, lo presentó desde el reconocimiento del valor que genera. Preparó una presentación simple pero clara de los ingresos que había generado para el taller durante el último año, los clientes que habían vuelto específicamente por su trabajo y las reparaciones complejas que solo él podía hacer. Para su sorpresa, el dueño del taller no solo accedió al aumento solicitado, sino que le ofreció una sociedad pequeña en el negocio si estaba dispuesto a trabajar más horas y traer sus propios clientes. Roberto se dio cuenta de que su humildad anterior había sido en realidad falta de comunicación sobre su verdadero valor profesional. En el tercer mes, Roberto había comenzado a atender clientes privados durante los fines de semana, en un pequeño espacio que alquiló cerca de su casa. Su tarifa por hora para estos trabajos privados era
3 veces mayor que su salario promedio en el taller. Descubrió que había una demanda significativa para mecánicos competentes que ofrecieran servicio personalizado y honesto. En el cuarto mes, Roberto había generado ingresos adicionales suficientes para costear el tratamiento ortodóntico de su hijo. Pero más importante aún, había comprobado que podía crear valor económico real usando estratégicamente las habilidades que ya tenía. Esta comprensión cambió fundamentalmente su visión del trabajo. Ya no era algo que tenías que soportar para sobrevivir, sino algo que podías dirigir conscientemente para prosperar. En el sexto mes, Roberto había tomado la decisión de establecer su propio taller. Los números eran claros. Con los clientes que había desarrollado, las habilidades que había refinado y la reputación que había construido, podía ganar significativamente más dinero como dueño de su propio negocio que como empleado del taller de otra persona. Un año después, Roberto tenía un taller próspero con 3 empleados. Había pagado completamente el tratamiento de su hijo. Había ahorrado dinero para la educación universitaria del niño y había comprado una casa propia donde estableció un taller más grande y mejor equipado. Sus ingresos mensuales habían pasado de 1,000 euros a más de 5,000 euros. Pero el cambio más profundo no fue numérico. Roberto había transformado su identidad de empleado conforme a empresario responsable. Había integrado su humildad genuina con su ambición legítima. Había comprendido que desarrollar su potencial económico no lo convertía en menos espiritual, sino en más efectivo para cumplir sus responsabilidades sagradas como padre y esposo. ¿Puedes ver el patrón que conecta todas estas historias? Elena, David, Carmen y Roberto comenzaron en situaciones económicas diferentes. Tenían profesiones diferentes, edades diferentes, circunstancias familiares diferentes, pero todos tenían algo en común. Habían desarrollado creencias limitantes sobre el dinero que saboteaban inconscientemente su capacidad de prosperar. En cada caso, la transformación comenzó no con cambios externos, sino con un shift internal fundamental en su identidad económica. Dejaron de verse como víctimas de la escasez y comenzaron a verse como administradores conscientes de la abundancia. Dejaron de creer que la pobreza era virtud y comenzaron a entender que la prosperidad era responsabilidad. Dejaron de sentir culpa por querer más dinero y comenzaron a sentir obligación sagrada de desarrollar completamente su potencial económico. En este momento, quiero que te hagas una pregunta brutal pero necesaria. ¿Cuánto dinero podrías estar ganando si no tuvieras ninguna creencia limitante sobre tu valor, tu merecimiento o tus capacidades? ¿Cuánto podrías estar ahorrando si no tuvieras miedo inconsciente de tener demasiado dinero? ¿Cuántas oportunidades podrías estar creando si no creyeras que aspirar a prosperidad te convertiría en una persona materialista o egoísta? La respuesta probablemente te incomode, pero necesitas escucharla. Podrías estar ganando significativamente más dinero del que generas actualmente. No porque no tengas talento o trabajo duro, sino porque has estado operando desde una programación subconsciente que limita tu capacidad de recibir, retener y multiplicar abundancia. Esta programación no surgió de la nada. Fue instalada durante años por mensajes familiares, experiencias traumáticas con dinero, creencias culturales sobre riqueza y pobreza, interpretaciones erróneas de enseñanzas espirituales y patrones de pensamiento que desarrollaste para protegerte emocionalmente de la decepción o el juicio social.
Pero lo que fue programado puede ser reprogramado. Lo que fue aprendido puede ser desaprendido. Lo que fue creado puede ser recreado. El ritual de 7 minutos que te he enseñado no es magia, es tecnología espiritual. Es un método específico para acceder al laboratorio de programación más poderoso que tienes, tu mente subconsciente durante la transición al sueño. Es una manera de instalar nueva información sobre abundancia directamente en el sistema operativo que controla tus decisiones, percepciones y acciones automatizadas. Pero como toda tecnología, funciona solo si la usas correctamente y consistentemente. No basta con entender intelectualmente estos conceptos. No basta con sentirte inspirado por estas historias. No basta con hacer el ritual ocasionalmente cuando te acuerdes. Necesitas comprometerte a un proceso de transformación real que requiere disciplina, paciencia y fe en el proceso, incluso cuando los resultados no sean evidentes inmediatamente. Por eso quiero pedirte que hagas algo específico ahora mismo, antes de que termines de escuchar este mensaje. En los comentarios de este video, escribe la siguiente declaración, completando los espacios en blanco con información específica de tu situación. Soy tu nombre y me comprometo a implementar el ritual de abundancia durante los próximos 30 días. Mi mayor desafío económico actual es ser específico. Mi ingreso actual es aproximadamente cifra, y mi objetivo es llegar a cifra realista pero desafiante en los próximos 6 meses. Entiendo que mi prosperidad no depende de circunstancias externas, sino de mi disposición a cambiar mi programación interna sobre el dinero. Comienzo esta transformación hoy. Al escribir esta declaración pública, estás haciendo algo muy poderoso. Estás convirtiendo un deseo privado en un compromiso público. Estás activando el poder de la rendición de cuentas externa. Estás declarando ante una comunidad de personas que también están transformando su relación con el dinero, que tú también eres parte de esa transformación. Pero más importante aún, estás practicando algo que va a ser crucial para tu éxito económico. La capacidad de declarar claramente lo que quieres, sin disculpas, sin ambigüedad, sin esconderte detrás de humildad falsa. Esta capacidad de afirmar tus objetivos económicos con claridad y convicción será esencial cuando tengas que negociar salarios, establecer precios, presentar propuestas de negocio o tomar cualquier decisión financiera importante. Mientras escribes esa declaración, quiero que sientas algo específico. No estás pidiendo algo que no mereces. Estás reclamando algo que ya es tuyo, por derecho espiritual. No estás siendo ambicioso o materialista. Estás siendo responsable con los talentos que has recibido. No estás traicionando valores espirituales. Estás integrando finalmente tu naturaleza espiritual con tu necesidad material de una manera que honra ambas. Ahora, mientras te preparas para comenzar esta transformación esta misma noche, quiero darte algunos consejos específicos que harán la diferencia entre éxito y fracaso en este proceso. Primero, no esperes milagros evidentes en los primeros días. Los cambios más profundos y permanentes en la vida económica suceden gradualmente, no dramáticamente. Confía en el proceso, incluso cuando no veas resultados inmediatos. Elena no vio cambios significativos hasta la segunda semana. David no experimentó transformación real hasta el tercer mes. Roberto no logró duplicar sus ingresos hasta el sexto mes. La paciencia no es pasividad, es sabiduría. Segundo, cuando empieces a ganar más dinero, va a surgir una tentación muy fuerte de volver a los patrones antiguos. Sentirte culpable por tener más.
prestar dinero impulsivamente a familiares, gastar todo inmediatamente para disfrutar después de años de privación, o sabotear inconscientemente tu nuevo nivel de abundancia porque no te sientes digno de mantenerlo. Anticipa esta resistencia interna y mantente firme en tu nueva identidad próspera. Tercero, va a haber personas en tu círculo social que se sentirán incómodas con tu transformación económica. Pueden hacer comentarios como, ya no eres la misma persona, el dinero te está cambiando, te estás volviendo materialista, o antes eras más humilde. Estas reacciones no son sobre ti, son sobre las inseguridades de ellos respecto a su propia relación con el dinero. Mantén compasión hacia ellos, pero no permitas que sus miedos limiten tu crecimiento. Cuarto, a medida que tu situación económica mejore, sentirás la tentación de dejar el ritual porque ya no lo necesitas. Esto es un error grave. El ritual no es solo para crear abundancia, es para mantener la mentalidad que permite que la abundancia continúe fluyendo. Roberto siguió haciendo el ritual incluso después de establecer su negocio exitoso, porque entendió que la prosperidad externa requiere mantenimiento interno constante. Quinto, eventualmente vas a enfrentar decisiones económicas más complejas, oportunidades de inversión, propuestas de negocio, ofertas laborales en otras ciudades, opciones de expansión que requieren riesgo calculado. Cuando llegue ese momento, no tomes decisiones desde el miedo o la avaricia. Toma decisiones desde la sabiduría y la intuición que habrás desarrollado a través de meses de práctica espiritual consciente. Sexto, recuerda que el objetivo final no es simplemente tener más dinero. El objetivo es usar el dinero como herramienta para cumplir tu propósito espiritual en el mundo. Es desarrollar la capacidad económica necesaria para cuidar a tu familia, contribuir a tu comunidad, apoyar causas que consideras importantes y tener la libertad financiera que te permita tomar decisiones basadas en valores en lugar de supervivencia. Antes de terminar, quiero compartir contigo una enseñanza final de nuestros sabios que debe acompañarte durante toda esta transformación. El Talmud cuenta la historia de un hombre pobre que soñaba cada noche con encontrar un tesoro enterrado debajo de un puente en una ciudad lejana. Después de meses de sueños repetidos, decidió viajar a esa ciudad para buscar el tesoro. Cuando llegó al puente, encontró a un guardia que le preguntó qué hacía ahí. El hombre le contó sobre sus sueños del tesoro enterrado. El guardia se rió y le dijo, «¡Qué tonto eres! Yo también tengo sueños repetidos sobre un tesoro enterrado, pero en mi sueño está en el patio trasero de la casa de un hombre en tu ciudad, un hombre con tu nombre y tu descripción, pero yo no soy tan ingenuo como para creer en sueños». El hombre regresó inmediatamente a su ciudad, excavó en su patio trasero y encontró el tesoro que había estado buscando en lugares lejanos. Había viajado kilómetros para descubrir que lo que necesitaba había estado en su propia casa todo el tiempo. Esta historia contiene la esencia de todo lo que hemos conversado esta noche. La abundancia que buscas no está en algún lugar lejano o en algún futuro incierto. Ya está disponible para ti ahora, en este momento, con los recursos, habilidades y oportunidades que ya tienes. Lo único que ha estado faltando es el reconocimiento de tu poder para acceder a esa abundancia y la programación interna correcta para recibirla, multiplicarla y administrarla sabiamente. El ritual de 7 minutos es tu herramienta para excavar en el patio trasero de tu propia conciencia y encontrar el tesoro de abundancia que siempre ha estado ahí,
esperando que lo reconocieras. Cada noche que implementas este ritual, estás removiendo capas de creencias limitantes, miedos heredados y programación de escasez que han estado cubriendo tu prosperidad natural. Tu transformación económica no es algo que vas a lograr en el futuro, es algo que begins this very night. Cuando cierres los ojos y conectes conscientemente con la fuente infinita de abundancia de la cual eres parte inseparable, no necesitas esperar por circunstancias mejores, por más educación, por más experiencia o por permiso de alguien más. Necesitas únicamente dar el primer paso en la dirección correcta con la certeza de que cada paso adicional se revelará a medida que avances. Cuando despiertes mañana por la mañana, despertarás como una versión ligeramente diferente de ti mismo. Una versión que sabe que merece abundancia. Una versión que reconoce oportunidades donde antes veía limitaciones. Una versión que toma decisiones desde la prosperidad en lugar de la escasez. Este cambio será sutil al principio, pero se acumulará día a día hasta que tu realidad exterior refleje completamente tu nueva programación interior. 6 meses desde hoy, cuando mires hacia atrás a este momento, recordarás esta noche como el instante en que tu vida económica realmente comenzó. No porque aprendiste técnicas mágicas de manifestación, sino porque finalmente entendiste que la abundancia no es algo que tienes que perseguir, es algo que ya eres. ¿Estás preparado para reclamar tu derecho de nacimiento a la abundancia? ¿Estás listo para honrar tu responsabilidad como administrador consciente de la prosperidad divina? ¿Estás dispuesto a transformarte de víctima de la escasez en creador de riqueza? Si tu respuesta es sí, entonces escribe esa declaración que te pedí. Comparte este video con alguien que necesita esta información y prepárate para comenzar el resto de tu vida económica esta misma noche. Y recuerda, no estás haciendo esto solo. Formas parte de una comunidad de miles de personas que han decidido romper los patrones de escasez heredados de generaciones anteriores y crear nuevos legados de abundancia para quienes vendrán después de nosotros. Tu éxito no te beneficia solo a ti, inspira a otros a creer que su transformación también es posible, que la abundancia fluya hacia ti como un río hacia el océano, que la prosperidad te encuentre como la luz encuentra a la oscuridad, que tu éxito honre tanto a tus antepasados, que lucharon para que tú tuvieras estas oportunidades, como a tus descendientes, que recibirán el mundo más abundante que crearás a través de tus decisiones conscientes. Shalom, y que despiertes mañana un paso más cerca de la vida económica que mereces.